eso, como les digo, son más. Ahora sí, desde el título 2, normas de la edificación relativas a la vía pública, en este título son cosas también que creo que todos conocen, lo que es la línea municipal, ¿no? Que es aquella línea que divide el espacio público del espacio privado. La línea de construcción es la línea, creo que todos también la saben, la línea donde empieza nuestra construcción. Esa coincide con la línea municipal en la zona central. Pero fuera de la zona central de la Z1, que ya vimos cuál era la Z1, la línea municipal se retira a 5 metros. ¿No? Entonces la línea de construcción se retira 5 metros de la línea municipal. ¿No? Entonces la línea municipal de construcción, cuando coincide con la línea de construcción en el centro histórico, en la zona central de transición, en la zona central de uso mixto. Y después todas tienen el retiro frontal obligatorio de 5 metros. Fuera del centro, de la zona central, entonces 5 metros es la línea de construcción. Bueno, la demarcación de la línea municipal, eso está a cargo de la alcaldía. Del nivel, el nivel de obra es 0,1750 centímetros desde el nivel de la calzada. Es decir, el 00, quiero decir, el 00 de toda obra, cuando nosotros marcamos el 00, está determinado por el nivel de la acera respectiva. Y este nivel de la acera sobre la calzada está marcado en 1750. Eso es lo que debería tener el cordón de acera respecto a la calzada. No siempre tiene eso. En la zona central antes lo tenía, ahora desde que cada uno hace su vereda como le da la gana o pone el cordón como le da la gana, no lo hace así. Pero debe ser 1750 y 17 centímetros, ¿no? Bueno. En las calles con pendiente, el nivel 00 será el promedio entre el nivel superior e inferior. En las calles con pendiente debería continuar, ¿no? De acuerdo a la pendiente del terreno. Debería continuar. Si esta es la pendiente si esta es la pendiente de la calle, entonces el nivel del cordón debería continuar con esa pendiente, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos, si tenemos un terreno muy largo, bueno, ahí tenemos que hacer un promedio, porque no la vamos a construir nuestra casa inclinada. Bueno, eso es muy... de los predios no edificados, eso vamos a pasar. Norma de la construcción de verjas y bardas, también, ahorita no es muy importante, sin embargo, una de las que no ha variado mucho es que no debería construirse una barda completamente cerrada, ¿ya? Sino que deben ponerse elementos abiertos. Aunque eso también poco se lo hace porque la gente tiene miedo y cierra y hace barda, ¿no? Sin embargo, eso no se ha modificado en cuestiones de las verjas y las que sean combinadas con transparencia, ¿no? De hierro. La altura será de 2,80, eso sí cambió, antes era de 2,50 metros, 2,20 metros incluso era al principio, después cambió a 2,50 y ahora 2,80. Un poco de las divisorias laterales.
Es un poco también por la seguridad, ¿no? Bueno, obras de arte en muros ciegos que podrán ser utilizados como las volumetrías, todo eso un poco. El muro de sierra o verja en las zonas habitacionales podrá ser optativo. En la construcción de verja o barja puede tener carácter optativo. Sin embargo, en el muro de cierre, en las fajas de uso mixto y las fajas de equipamiento terciario queda prohibido. Ya no deberían tener barda, debería ser, el retiro frontal debería ser incorporado a la acera. ¿Ves? Aquí lo tenemos. ¿Ya? Queda prohibida la construcción de muros de cierre en la línea municipal. Es decir, bueno, de la arborización, aquí tampoco me voy a detallar, no nos interesa. Interesa si ustedes quieren, ¿no? Poner árboles, van a leerlo ahí, pero en este caso ahorita no nos interesa mucho para el análisis. Las galerías peatonales sobre vía pública, eso es solamente en la zona central, ¿no? En la Z1.1, Z1.2, Z1.3, ahí es obligatoria, ya es obligatoria la construcción de la galería peatonal. Entonces, quienes tengan que hacer un edificio en la zona central, no se olviden de la galería peatonal. Esta galería peatonal es un avance que se tiene. Nosotros tenemos en la zona central, entonces, la línea municipal, la línea de verja, disculpen, la línea municipal, la línea de cordón de acera. Esa línea municipal coincide con la línea de construcción, por eso aquí se llama LMC, Línea Municipal de Construcción. Avanza entonces nuestra galería peatonal sobre la vía pública. Fíjense que estamos ganándole a la vía pública, mientras que en la Z3 en adelante, Z4, más bien al revés, nos están obligando a retirarnos de la vía pública, de nuestro terreno prácticamente, 5 metros, dejándolo como jardín. Bien, este ancho, este avance va a depender del ancho de la calle. Si la calle mide 16 metros, ese ancho, por ejemplo, va a ser de 2,50, incluyendo las columnas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos 0,50 de columna y el paso libre 2 metros. Eso va a variar, como digo, el ancho de los pilares, 0,70 máximo por 0,50, la distancia entre columnas no será inferior a 12, bueno, eso lo voy a dejar un poco. Y aquí tenemos los anchos sobre las vías de 12 metros, el paso libre, línea exterior, pilares, y hasta 20 metros o más. Ahí tenemos esos anchos de la galería. ¿Dónde? Como les decía yo, en el centro histórico y en la zona central de transición y en la zona central de uso mixto. El pie derecho de la galería tiene que ser 3,50 mínimo en galería peatonal pública, es decir, la que da a la calle. Sin embargo, los pies derechos de las construcciones internas tenemos estos, ¿no? 2,50 para primera categoría, 2,40 para segunda, y 3 metros y 2,20 para tercera categoría. Para parqueos, 2,20 metros, ¿no? Bajo viga. Eso por la altura de los vehículos.
Muchas veces sí, esa altura a veces es un poco baja, ¿no? Sobre todo cuando hay vehículos que tienen, eso he visto en algunos subsuelos de edificios que ponen los 2,20 m, pero que muchos de los que viven en esos edificios tienen, por ejemplo, qué sé yo, algunas veces llevan canoas o cosas así, y eso siempre se ven las vigas que están desportilladas. Bueno, restricción de edificación. Bueno, para avanzar entonces, primera categoría, ¿me pueden decir cuáles son las edificaciones de primera categoría? Por lo menos eso creo que han visto. ¿Alguien? No los puedo ver pues a ustedes, por eso es que... Alguien que me hable. Aquí los dormitorios, ¿puede ser? Sí. ¿Me están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, arquitecto, se ve. Es que me salí sin querer del... Ahora, Sí, sigue igual, arquitecto. ¿qué están viendo? Faja perimetral de uso mixto, todo eso se ve. Lo estoy moviendo, ¿no? Sí, estaba subiendo. Ya. Es que como me salí sin querer, no supe qué. Bien. Entonces, los ambientes de primera categoría son aquellos espacios donde uno los ocupa la mayor parte del tiempo, ¿no? 8 horas, qué sé yo. Y son los espacios principales, como el living comedor, los dormitorios, escritorios, oficinas, aulas. Es decir, esos son los ambientes de primera categoría. Los de segunda categoría son aquellas zonas donde el tránsito y el uso es de menor tiempo. Tenemos las cocinas, por ejemplo, áreas como dormitorios de empleada, también están dentro de segunda categoría. Y de tercera categoría son aquellos de tránsito más rápido, de uso de menor tiempo, como los baños, pasillos, escaleras, depósitos. Esos serían los ambientes de tercera categoría. Bueno, acá tenemos las restricciones sobre el retiro frontal. Esto también quiero que ustedes vean qué edificaciones se pueden poner en el retiro frontal. Bueno, el retiro frontal, aquí lo tenemos, que es de 3 metros en pasillos y lotes con frente adyacentes a plazuela, 5 metros en las zonas habitacionales, fajas de uso mixto y equipamiento, y 10 metros en las infraestructuras en parques urbanos, botánicos, zoológicos, cementerios y camposantos. ¿Qué se puede hacer? Aquí tenemos, se puede ocupar parcialmente con hasta el 50% en lotes de 15 metros o de 30 en lotes con frente mayor a 15 metros. Se puede ocupar con, por ejemplo, ahí vamos a ver después, construcciones semicubiertas, por ejemplo, para garajes, pórticos, casetas de seguridad. Se puede hacer construcción semicubierta en la faja de uso mixto, siempre que sean simplemente pórticos, casetas de seguridad, es decir, no se los puede cerrar, ¿no? Sino semicubierta. En las urbanizaciones cerradas de uso mixto, te permite
la construcción, el 100% del retiro frontal obligatorio con una altura máximo de 3,50. Eso cuando son en las urbanizaciones cerradas de uso mixto, en las parcelas dentro de la urbanización que coinciden con las vías públicas. Las pérgolas también se admiten en el 50% de los lotes, los toldos. Aquí están los esquemas de cómo se permiten la churrasquera, la jardinera. También se permite que emerja el subsuelo 1,50 m. Aquí tenemos el esquema. Eso me parece a mí una exageración. 1,50 m para la mayoría, para gran porcentaje de la población femenina y mucho de la población masculina es prácticamente la altura que tiene, ¿no? Entonces me parece una exageración. Antes era 1 metro simplemente lo que emergía y ahora le han puesto 50 centímetros más. Ya prácticamente no sé para qué entonces el retiro frontal, ¿no? Porque ya prácticamente jardín, o ya yo no veo, pues, pero eso es lo que dice. Se puede entonces, puede emerger el subsuelo sobre el retiro frontal. Las gradas, se podrán localizar gradas en el acceso a la planta baja desde la línea municipal hacia el interior del predio. Es decir que sí, así como está acá, también el esquema se puede. En la rampa peatonal ascendente y descendente, también está permitido el inicio de la rampa peatonal a partir del 1,20 m de la línea municipal para rampas en paralelo a la línea municipal. No precisa el retiro, dice. Pero eso es para simplemente cuando está para el subsuelo, ¿no? No es cuando está para arriba, porque si no se contradeciría con el retiro frontal. E incluso hay un esquemita también. Se puede permitir la piscina, ¿no? Aquí tenemos, esta es la forma de la rampa en el retiro frontal, 5 metros, pero con una pendiente de 10% y ya después con una pendiente del 20%. Aquí lo que les decía, que si es si tiene una pendiente, si es paralelo, aquí tendría que ser, es decir, aquí sube a planta baja, es decir, solamente, como pueden ver, no es para arriba, sino, esto por ejemplo, causó confusión y no lo entendieron bien, aquí ya lo aclararon, que es solamente para planta baja. Y hay un edificio que ha hecho y ha subido, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la manzana 40, en el edificio de la manzana 40, le plantaron 8 pisos de la rampa sobre el retiro frontal, porque no lo entendieron este artículo. Es decir, si nosotros, en cambio, comparamos eso con todos los demás artículos, vamos a ver que pues si no podemos hacer más que un pequeño descanso, voladizo de escalera o basamento, con una altura inferior a de 2,20 m solamente, entonces no podemos pensar que podemos hacer a todo lo largo, ¿no? Y solamente nos permiten un descanso de escalera. Entonces por eso la norma siempre hay que compatibilizarla con otros artículos. Bueno, se permiten las casetas de seguridad, las subestaciones de transformación, el estacionamiento en retiro frontal, también, aquí lo tenemos. Complementos en fachadas y cubiertas. Ya, seguridad en terraza, todo esto. Las vitrinas,
Todo esto es para si ustedes, las normas de edificación, aquí sí es lo que me preguntaban ya. Las densidades y las volumetrías. Las densidades urbanas están definidas por el índice de aprovechamiento. Es decir, nosotros en el código no tenemos un factor de ocupación del terreno como tienen en otros códigos, ¿no? Donde nos permiten cierto factor de ocupación del terreno, lo que se llama FOT. Aquí no tenemos. Esa es el FOT que nos da las densidades. Nosotros como densidades lo damos a través del índice de aprovechamiento. El índice, aquí dice que el FOT se incorpora en algunas zonas urbanas, pero prácticamente no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. No lo tenemos todavía, digamos, marcado. Eso era para las zonas de baja densidad que se pensaba. Entonces, ese índice de aprovechamiento lo tenemos. ¿Qué significa índice de aprovechamiento? Índice de aprovechamiento es igual a la superficie construida dividido la superficie del terreno. Esta división nos da un número, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la superficie del terreno, 1000 metros. 1000 metros de superficie construida del terreno. Y la superficie construida, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser la superficie construida? No sé. Eso va a depender de mi índice de aprovechamiento. Vamos a suponer que estamos sobre una avenida principal, el índice de aprovechamiento es 4. Ese 4 me da entonces la cantidad de metros cuadrados que yo voy a poder construir. Por eso es que estamos diciendo que nos da la densidad máxima. Y estos han sido colocados por este código, deberían haber sido hechos con un análisis realmente de densidad. Yo tengo que decirlo que no se hizo con un análisis de densidad. Simplemente se le puso un número, desgraciadamente. Porque sí, la ordenanza del 95 se hizo los índices de aprovechamiento estudiando las densidades. Entonces, sobre avenida pusieron un índice de 3 metros cuadrados por metro cuadrado que implicaba 1200 más o menos habitantes por hectárea bruta. 2.2 sobre colectoras, que significaba más o menos 800 habitantes por hectárea, y 1.8 en las zonas, en las Z4, que eran más o menos 500 habitantes por hectárea. Eso luego se modificó porque se vio de que, o mejor dicho, de que era baja, que no permitía alturas, no permitía torres de máximo de 12 plantas. Entonces hubo un reclamo por parte de los constructores, inversionistas. Entonces a eso se le hizo, por eso digo, este número 4 simplemente se le aumentó. Al 3 se le aumentó un número, ¿no? Así que donde era 0.8 directamente no se lo
decidió no ponerle un índice de aprovechamiento, ahora lo vamos a ver, y simplemente se puso una altura. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el 4. Este es el número que es el índice de aprovechamiento, que se lo ha determinado de acuerdo a las avenidas o a la zona. Yo esto lo multiplico por la superficie construida del terreno, quiero decir, por ejemplo, 4 por 1000, 4000. Y eso me da la superficie construida. Es decir, simplemente haciendo a esta fórmula la despejo y el índice de aprovechamiento lo pongo como es 4, lo que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces la superficie construida la dejo acá, superficie construida, y esto que estaba dividiendo pasa a multiplicar, entonces superficie del terreno. Superficie del terreno por el índice de aprovechamiento nos da la superficie a construir. Eso es el índice de aprovechamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un índice de aprovechamiento, que lo vamos a ver ahorita, se multiplica simplemente por la superficie del terreno. Y eso nos da la superficie útil a construir. Ya, quiero que quede claro, es la superficie útil. A esa superficie útil se le agrega, se le suma lo que sea parqueos, balcones, áreas de circulación vertical u horizontal como pasillos y escaleras y ascensores. Es decir, se le incrementa a esa superficie. Bueno, aquí tenemos las normas sobre apoyo en el retiro. Aquí tenemos los esquemas. Se permite el apoyo total cuando son las casas tipo colonial, las casas del centro, ¿no? Que tienen los patios en el centro, entonces se permite el apoyo perimetral en el 100%. En aquellas, pero con una altura de 3 metros nada más, ¿no? 3 metros 50 en todo caso. Ya. Bueno, esto lo voy a explicar después. Ya, la línea de máxima saliente en edificaciones en torre. Las edificaciones en los lotes frentistas a la vía, a la red vial principal, es decir, a las radiales, anillos y avenidas troncales, se obliga a los 5 metros de retiro frontal, ¿ya? Sí, esa es la línea de máxima saliente. Es decir, que nos permite construir una torre como una torre altísima, no importa. Solamente que no podemos hacer el voladizo sobre el retiro frontal. Ya, mientras en otras partes, en las zonas, por ejemplo, cuando no tenemos torre en el basamento, sí podemos salir en voladizo sobre el retiro frontal. Eso es lo que dice ahí. Se permite en la Z1, Z3, el voladizo a la altura de basamento. Por ahí debe haber un... La altura de las edificaciones. Tenemos 3 tipos de edificaciones: basamento, torre y torre con basamento. Es decir, se puede construir, ¿no? El basamento es ese bloque central, ese bloque que está apoyado a las colindancias, pero que sí tiene el retiro frontal obligatorio. Siempre el basamento va a tener el retiro frontal obligatorio.
aquí tenemos, por ejemplo, cuando es un ejemplo que es extremo, cuando tenemos una manzana, una cabecera de manzana, y tenemos un lote que nos da a las 3 calles, ¿no? A las 3 calles. Entonces, ¿qué pasa con ese lote? Sobre la vía principal, resulta que nosotros podemos construir una torre, ¿no? ¿Cómo aplicamos entonces? Nosotros tenemos, y sobre la calle, nosotros no podemos construir torres. Sobre las calles secundarias no podemos construir torres, pero sobre la avenida principal sí podemos construir torres. ¿Cómo aplicaríamos entonces la norma? En este caso extremo, si tuviéramos, a ver, si tuviéramos simplemente esto, si tuviéramos este terreno, nosotros aquí aplicamos directamente la altura en todo el terreno, altura, la norma tal cual, ¿no? Es decir, que podemos hacer torre en todo el terreno. Por supuesto, el basamento con aplicando el porcentaje de apoyo, etcétera. Eso no habría problema. Y el retiro frontal de 5 metros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta situación? Aquí, entonces, nosotros, la altura según la normativa de la vía principal, la ponemos acá. Esta de acá, la normativa principal de la vía. Es decir, aplicamos la normativa de la vía. Pero este cachitín, la mitad, ya tiene que aplicar la normativa de la calle secundaria. Claro, ¿por qué? Porque resulta que aquí tiene otro lote, ¿no? Este lote va a aplicar la normativa de la vía principal, y aquí tiene otro lote, ¿no? Estos lotes van a aplicar la normativa de la vía principal, pero estos lotes están fregados y ya tienen que aplicar solamente la normativa de la calle, donde la normativa de la calle solamente, seguramente, va a ser 1250 de basamento y nada más. Pero al tener la cabecera, puede aplicar la normativa de la vía principal e incluso se le permite la aplicación de la normativa de la vía principal hasta la calle secundaria. Solamente que ya cuando empata con el vecino, ya tiene que aplicar la normativa de la calle. Este es este esquema que es un poquito difícil de comprenderlo, espero que lo haya explicado. Son pocos los casos, pero se dan, porque generalmente los lotes son así, ¿no? Es decir, uno va para el que está en esquina, está simplemente así, con este tipo de esquina. Y el otro da 2 calles. Entonces, en el caso de que fuera un lote así, simplemente, bueno, este lote aplica la normativa de las 2 calles secundarias. Y este que está en esquina aplica la normativa de la vía principal, que lo beneficia con la torre. Aquí simplemente va a ser un basamento. Pero en estos casos específicos, esta es la explicación. Y por eso me he quedado para explicarlo, porque sí tiene ese problema. Bueno, ahora vamos a ver entonces la altura de basamento y porcentajes de apoyo según la zona. Esto está modificado, como dice acá, en el 2010, en la del 2018. Bueno, en la zona central, el centro histórico, tenemos una altura de basamento de
En la Z1, en el centro histórico, tenemos una altura de basamento de 10 metros 50. Es decir, que nuestra altura máxima es 10 metros 50. Y los apoyos sobre las colindancias son del 70%. Es decir, que si nosotros tenemos un terreno, voy a hacer un terreno entre colindancias, podemos construir sobre la línea municipal de construcción. Podemos volar sobre la vía pública, sobre la galería, ¿no? Podemos volar sobre la galería, es decir, con columna. Nuestra altura máxima es de 10 metros 50 y nuestro apoyo son de 70, es decir, que tenemos que dejar un 30%, por ejemplo, como patios en los laterales, ¿no? Eso lo podemos nosotros ver dónde nos convienen esos patios, eso máximo, ¿no? En la zona central y en la subzona, y en la zona central de uso mixto, Z1.3, la altura es 12,50 de basamento. Y aquí sí se puede, aunque no dice aquí, sí se puede hacer torre. Aquí no se puede hacer torre. Ya, hay otro cuadro que está más completo, pero yo lo voy a poner aquí. Torre no se puede hacer. Aquí se puede hacer un piso más, es decir, llegar hasta una altura de 15 metros en la Z1.2 de transición. Y en la Z1.3 sí se puede hacer torre. ¿Hasta cuánto de altura? Hasta lo que me permite el índice de aprovechamiento. El índice de aprovechamiento, entonces, aquí vamos a poner una columna, índice de aprovechamiento, aquí no tiene, porque no se permite, aquí sí tiene un índice de aprovechamiento de 4 metros cuadrados sobre metros cuadrados. En la zona central distrital tenemos que son las Z2, centros históricos, los centros de distrito, que tenemos 12,50 de altura de basamento y el apoyo sobre colindancia, este apoyo ya pasa a ser el 60%, no el 70% como estaba. En la única parte que es el 70% es en la Z1, que es la zona central. Todos los demás tienen 60 o 50. Eso no hay mucho como perderse, entonces. En la zona intermedia, tanto en la Z1, en la Z3.1, es decir, en toda la zona intermedia, es decir, toda la faja que comprende entre el primero y segundo anillo, la altura de basamento es 12,50 y los apoyos a las colindancias el 60%. Sí se puede hacer torre, sí se puede hacer. En la Z4, zonas habitacionales, no se puede hacer torre. Y tenemos un apoyo del 60%. No hay índice de aprovechamiento. En las zonas habitacionales, al interior de las unidades vecinales, la Z4.1, la altura de basamento son 12,50 hasta el octavo anillo. Ya fuera del octavo anillo son 9,50. Pero no se puede hacer torre. Esta es la altura máxima que se permite. Es lo que les estaba explicando yo al comienzo, cuando les decía que antes de
código, es decir, antes del 2005, porque ya el 2010 ya se hizo una modificación mediante ordenanza, no se podía, ahí sí tenía, a partir del segundo anillo eran 650 el basamento. Aquí se le aumentó 2 plantas más, ¿ya? Y 950 era en la Z3. Ahora en la Z3 se le aumentó un piso. Por eso es que dije, se ha densificado. Este código densifica la ciudad toda, ¿no? Porque ya estamos hasta el 8º anillo con un basamento de 1250. Y fuera del 8º anillo con un basamento de 950. En la Z4, en las áreas de influencia Viru-Viru y otras zonas de baja densidad, la altura máxima es 950. Bueno, en la zona industrial, 650. En la zona comercial existente, 1250. Eso no lo vamos a ver. Eso ya se va cuando ustedes quieran. Tienen que hacer en la zona industrial, simplemente es mirar este cuadro, ¿no? En la faja de uso mixto sobre el segundo anillo tenemos 1250 de basamento, 60% de apoyo y 4 metros cuadrados por metro cuadrado de índice de aprovechamiento. Se permite torre. En la faja F2 uso mixto sobre avenidas principales tenemos nuevamente 1250 de basamento, igual prácticamente, igual que la F1, 60%, índice de aprovechamiento de 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Cuando tenemos avenidas fuera del 8º anillo, el apoyo es de 50% y el índice y el basamento, cuando no tiene infraestructura, es decir, cuando son avenidas sin pavimento, 950, ¿ya? Pero si tiene infraestructura, dice previa certificación, el 50% y 1250 de basamento. En la F3, que son las vías principales y troncales, las 3 avenidas troncales y el 4º anillo, tenemos un 60%, disculpen, voy a traerme un vasito que ya no pude hablar directamente. Me van a disculpar un minuto, no tengo agua natural aquí, o 2 días de más. Ahora sí, volví.
Ya no podía hablar. Lo que decía, que en la faja 3, que son las troncales, ahí tenemos lo mismo que la anterior. 1250, ¿qué varía en esta? Varía el índice de aprovechamiento. Mientras que en esta el índice de aprovechamiento era 4 metros cuadrados sobre metro cuadrado, aquí en esta faja, y es en la única que el índice de aprovechamiento va a 6 metros cuadrados sobre metro cuadrado. Es decir, que es alto. Luego tenemos las F4, que son las troncales, las colectoras, quiero decir. Colectoras, que yo ya les conté cuál es la historia de las colectoras, ¿no? Antes eran simplemente aquellas, si tenemos una V, ¿no? Aquellas avenidas, y tenemos las avenidas principales y los anillos. Las colectoras eran aquellas avenidas que unían dos anillos o dos anillos o dos avenidas principales y que tenían un ancho mayor a 16 metros, de línea municipal a línea municipal. Insisto, para los que no me atendieron la clase pasada, la calle se considera calzada y acera y vereda, ¿ya? Entonces, la calle nunca puede ser menor de 12 metros. ¿Ya? Menor de 12 metros se considera pasillo. Es un error que tienen muchos de ustedes y que por más que yo les hago un lavado de cerebro, algunos de los que pasan con otro docente seguramente, que no les insiste tanto como yo, llegan a tesis y muy sueltos de cuerpo, en plena tesis me largan diciendo que la calle tiene 9 metros. Así lo he leído. Así lo he leído en los textos. Una calle de 9 metros. Eso no es calle. Eso es pasillo. Y obviamente no es de 9 metros. 9 metros es la calzada. Resulta que mirando ya es una calle de 16 metros. Pero así se mandan barrabasadas, así se mandan en las defensas de tesis, porque no entienden lo que es línea municipal y línea municipal, no entienden lo que es el concepto de calle. Calle es la sumatoria de la calzada más la acera, ya que les quede claro. Miren, me voy a quedar hasta las 9:15 aquí repitiendo lo mismo, porque eso me revienta que no entiendan lo que es una calle, ¿ya? Así que, por favor, he aplazado el semestre pasado porque por lo único, ¿no? Porque me pusieron ahí que la calle tenía 9 metros e hicieron el análisis diciendo que no podían hacer torre porque la calle tenía 9 metros. Entonces, ahí está completamente errado ya el análisis. Obviamente, esa era una construcción existente y era una torre, porque era una avenida. Pero ahí dijeron directamente que estaba el edificio fuera de normas porque estaba sobre una calle de 9 metros. Simplemente, es decir, ese error garrafal lo cometen cuando no comprenden el concepto. Bien, entonces, ya les explicaba yo esto de las colectoras, cuáles eran, pero ya les conté también que se inventaron unas colectoras de anchos variables por el error que tuvieron y ahora mismo se los voy a mostrar. ¿Cuáles son? ¿No? Son dentro del segundo al cuarto anillo. Son las V comprendidas dentro del segundo al cuarto anillo. ¿No? ¿Qué son estas? Que son las que se inventaron porque cometieron el error de no haberse fijado de que no eran colectoras, que eran simplemente calles que tenían anchos, y claro, veían
veían el planito de uso de suelo, y en el planito de uso de suelo veían el lote, ¿no? Veían la manzana, el lote quiero decir, la manzana, y el ancho de la calle en esa manzana era de 16. Le decían, puede hacer entonces 40 metros de altura. Pero no se daban cuenta de que más allá, que simplemente que en esta otra manzana la calle se reducía, porque esto simplemente era un ensanche que había por una alameda o por un... Era un diseño que existía en esas unidades vecinales del segundo al cuarto anillo, porque así se las diseñó, como ya les conté, hasta el cuarto anillo fue un diseño del plan regulador. Cada unidad vecinal fue diseñada en tablero, en gabinete del plan regulador. Entonces se hizo diseño manzana por calle por calle. Unidad vecinal por unidad vecinal, quiero decir, donde se le ponía el equipamiento primario, donde iban a estar las placitas, y se les hizo ese tipo de alamedas en algunas zonas. Los nuevos, la gente nueva que no sabía toda esa historia, que sabemos los viejos, se equivocaron y tuvieron que arreglar en este código con eso. ¿Ya? Bueno, la faja de los pasillos tiene solamente 12,50 metros, no se puede hacer torre, obviamente. Tiene la altura, se mide desde el 00 hasta la cubierta del último piso. La altura no puede sobrepasar, dice el resultado de la aplicación del presente código. Y tiene una tolerancia de 1/3 de la altura del pie derecho, es decir, fíjense, si tenemos nosotros que esta es nuestra altura máxima de acuerdo a nuestras fórmulas, eso ya lo vamos a ver, esta es la altura máxima de acuerdo a nuestra fórmula, pero nos permite una tolerancia de 1/3 del pie derecho del último piso. Eso es lo que significa este artículo. Esa tolerancia que alguna vez no la han entendido, es simplemente una tolerancia de 1/3. Es decir, si este pie derecho tiene 3 metros de altura, tiene una tolerancia de 1 metro, nada más. Es decir, si nuestra altura de la torre es de 40 metros, por ejemplo, de altura, vamos a poder hacer 41 metros. Esa es la tolerancia. Ya, quería borrar. Bien. ¿Qué se puede poner en la terraza? ¿No? Se puede poner las áreas comunes, se puede poner los equipos, tanques, ¿no? Eso es lo que se puede poner y que no sobre la terraza y que no está sumado a la altura máxima del piso, es decir, es un complemento. Se admite un nivel incorporado a la planta alta del duple, cuya superficie cubierta no supere el 50% de la planta inferior a la que pertenece. Es decir, que si aquí tenemos un dúplex en este piso, podemos ocupar incluso, ¿no?, otro nivel, y eso no del dúplex.
hasta un 50% de la planta inferior a la que pertenece. Se admite un margen no mayor de 5% a la aplicación de los porcentajes de apoyo a colindancia en basamentos, siempre que no contradiga las disposiciones, es decir, que ese 60%, ¿no?, de apoyo sobre las colindancias, se le admite un 5% del porcentaje, siempre que no contradiga, dice, las disposiciones de ventilación y de iluminación normal. Ya. Aquí tenemos ya entonces los índices de aprovechamiento que yo les agregué, ¿no? Ya este está completo, digamos. En la zona central, como yo les decía, no tiene índice de aprovechamiento y la altura máxima es de 15, entonces, en la zona de transición. Y lo que les decía, 4 metros cuadrados de índice de aprovechamiento en la zona central distrital también 4 metros cuadrados, para las vías colectoras 3 metros cuadrados por metro cuadrado, pero con una altura máxima de 40 metros de altura. Es decir, que por más que nosotros querramos ponerles más altura, no vamos a poner. En la zona intermedia tenemos para las calles mayores de 16 metros, tenemos un índice de aprovechamiento de 4 metros cuadrados y su altura máxima está definida por el índice de aprovechamiento, los retiros laterales y los retiros de fondo. Esto se lo quiero explicar bien. Voy a hacer simplemente, voy a terminar y le voy a explicar bien qué significa esto. La altura máxima, ya definida por esta letanía de aquí, definido por el índice de aprovechamiento, los retiros laterales y de fondo. En la zona habitacional no tiene índice de aprovechamiento, es decir, en la Z4, la altura es 12,50 hasta el octavo anillo, fuera del octavo anillo y en 9,50, y en la zona de baja densidad y baja ocupación, el índice de aprovechamiento es 1,8, que era el que antes estaba en la zona, en la Z4, y 9,50 la altura máxima. En la zona industrial, bueno, tiene restricciones de altura y 6,50 simplemente. En las áreas comerciales, 12,50. En la faja perimetral de uso mixto, en las manzanas con los lotes frentistas tenemos 4 metros cuadrados, en la F2.1, que son las de uso mixto, son las avenidas principales, ya se los puse también en el anterior cuadro, pero aquí la tenemos, 4 metros cuadrados. Y fuera del segundo anillo, 3 metros cuadrados por metro cuadrado. Fuera del segundo anillo, en la F2.1, es decir, la faja sobre avenidas principales y anillos. En la faja F2 hasta el octavo anillo no tiene límite de altura, su límite está definido por los índices de aprovechamiento, los retiros laterales y de fondo. Fuera del octavo anillo sí tiene un límite de 40 metros, la altura de la torre. En la F2.2 de uso mixto, aquí era la que les decía que no existen todavía, que son las manzanas enteras que van a tener una normativa diferente. Todavía no existe. Tiene un índice de aprovechamiento de 6 metros cuadrados por metro cuadrado, pero como lo
explicamos la clase pasada, todavía no existen dentro de la mancha urbana, sino van a ser sujetas a aprobación de acuerdo a los emprendimientos que se puedan hacer. Las fajas 3, que son las de alta densidad, tienen, como ya les puse, un índice de aprovechamiento de 6 metros cuadrados. Y fuera del octavo anillo, 4 metros cuadrados sobre metro cuadrado. Aquí tenemos las F4, que son las distribuidoras locales, tienen una altura de, no tienen índice de aprovechamiento, y la altura máxima es de 40 metros de altura, ¿ya? Las otras, las F4.2, lo mismo, 40 metros de altura. Y fuera del, hasta el cuarto anillo, y después 1250 metros. Porque ya no existen hasta el cuarto anillo. Aquí están, ¿no? Estas son las que yo les decía, que las F4.2. Como pueden ver, las F4.2 no tienen un ancho continuo, sino que tienen un ancho variable porque fueron productos de esas alamedas que yo les decía, que se crearon en ciertas unidades vecinales, ¿no? Entonces ellos cuando veían así viene el uso de suelo, cuando veían el lotecito, decían, tiene 16 metros, es una F4, le ponían, decía, puede construir 40 metros de altura. Y llegaba a y decían, no había sido. Cuando se dieron cuenta de que no había continuidad, tuvieron que armar este bochinche. Pero bueno, ya lo arreglaron así. Y aquí tenemos los gráficos, y aquí tenemos qué es lo que pueden hacer. Se aplica F4.2, ¿no? Aquí. Aplica F4.2. ¿Qué es lo que se aplica? ¿No? Porque justamente pasaba esto, que aquí tenía 13 metros, y aquí como esta se había retrancado porque iba a ser una alameda o iba a ser un parqueo, un área para parqueo, quedaba con 18 metros. Entonces aquí ya la consideraron, bueno, avenida colectora, pero en realidad no era. Entonces tuvieron que hacer esto. Y aplica entonces, aquí aplica F4 2.2 y aquí aplica F4 2.1. Entonces, aquí sí puede ser afectada, dice, puede ser autoafectada para poder aplicar F4.2. Bueno, eso es un estudio específico, por eso lo han tenido que hacer gráfico 1 por 1. Y voy a pasar a la última hoja para mostrar que en la última hoja ustedes pueden ver entonces cuáles son las manzanas que han sido afectadas por eso. Por ejemplo, cuáles son las V, la V51, entonces ahí tenemos F4.2. La F4.1 es una colectora, aquí la han hecho que sea esta, pero es esta realmente la que debió haber sido, bueno, ya la hicieron que sea esta. Y estas otras que se inventaron porque realmente no eran colectoras, como pueden ver, no llegan, no van de lado a lado, simplemente se las inventaron olímpicamente. Y aquí las tenemos. En este caso está bien, no tiene la V52, la V53 también, tienen simplemente los anillos, las radiales. Aquí
Aquí se inventaron, ¿no? En la V54, miren todas las que se inventaron. Y como yo les digo, fíjense, se hicieron, ¿por qué? Porque en este diseño de esta V, que hizo el plan regulador, toda esta era faja de equipamiento, ¿no? La escuela, el mercado, porque como yo les dije, se diseñaba el parque, se diseñaba, no, esta es manzana, se diseñaba ya el equipamiento. Entonces, a todas estas le ponían esas alamedas para que sirvan de parqueo para la escuela, para el centro, para la iglesia, para el mercado, pero no eran colectoras, eran simplemente alamedas o zonas de parqueo. Esta, y miren, incluso acá se ve que tiene, que no, porque aquí había un área verde, entonces le hicieron esa alamedita para el área verde. Bueno, con tal motivo, como no lo supieron interpretar así, ya tuvieron que arreglar y ponerle F4.2. Los azules son entonces las que no deberían haber sido, las amarillas son las que supuestamente sí son colectoras, las F4.1. Están entonces al final de este tomo, que son las V, desde la V15 a la V60, a la V60, 60 creo, o 62, que es la última dentro del cuarto anillo. Luego tenemos este anexo que es la última faja que se aprobó con esta ordenanza 1344 del 2020, de octubre del 2020, que es la F2.3, faja de uso mixto sobre el primer anillo. En el anterior, en el anterior código, la revisión del 2015, del 2018, no existe esta faja, se la había eliminado como faja. En el código del 91 sí existía el primer anillo como faja. Ahora se lo volvió a incorporar como F2.3, ¿ya? Entonces, eso quería aclararles, por eso me fui. Bueno, ya están entonces aclarados cuáles son. Yo se los estoy remarcando. ¿Por qué? Porque puede ser que les toque o que consigan un edificio en una de estas manzanas y que ustedes no se den cuenta y piensen que es simplemente una Z4, pero en realidad es una F4.2. Entonces van a tener que revisar y prestar atención a las V desde la 15 a la 62, por si tienen este tipo de zona, ¿no? Que va a ser diferente. Por eso es que me he quedado aquí un poco y he dejado de mostrarles lo anterior. Falta mucho, ya vamos a terminar la clase y falta mucho para que termine, ¿no? Yo quiero que, a ver, voy a dejar aquí. Tenemos entonces, estamos a agosto 11 y el 18 yo puedo dar una clase. Yo quiero que el 25 entreguen, pero el 18 yo puedo dar una clase o puedo dar una clase antes. Quién sabe si quieren ustedes el sábado para completar este tercer tomo, porque hemos quedado a medias. ¿Qué les parece? El sábado
para el que quiera, ¿no? ¿El sábado a qué hora, Arqui? Díganme. En la noche puede ser. Puede ser. Arqui, una consulta, pero ¿se conservaría la fecha de entrega del proyecto para el 25? Sí, Por mí no iría el sábado, entonces, en la noche o cuando quisiera pueda. yo que sea antes, ¿no? Pero, porque si no, no me va a dar tiempo de corregir. Arquitecta, puede ser la clase, la pueden grabar la clase para los que quizás no podamos asistir por algún compromiso el día sábado. Sí, pueden, pero no tiene sentido la grabación. Bueno, porque una cosa es grabar y otra cosa es escuchar y que puedan hacer las preguntas. Bien, entonces, ustedes tienen acá, entonces, los cuadros ya completos. Incluso tienen el cuadro completo. Esperen un ratito. Habíamos llegado acá, aquí estaba la explicación de estos gráficos, el cómo era que se entendía. Luego tenemos esto que es importante para el cálculo del que ya se los dije, pero de todas maneras. Para el cálculo de índice de aprovechamiento se aplicará el cuadro de las áreas de anexos, de forma general las superficies a considerar de acuerdo a los siguientes parámetros. La superficie útil. La superficie útil, dice, son todas las áreas cerradas de vivienda, por ejemplo, de oficina. Son los espacios cerrados, cubiertos y privados, incluyendo muros. Se computarán el 100% de todas ellas. Ya, la superficie de uso común no se considera dentro del índice de aprovechamiento. Ah, no, sí se consideran, disculpe. Las de uso común, pero ¿cuáles son de uso común? Por ejemplo, los lugares para los Zoom, por ejemplo. No se computan, no entran dentro de la superficie del índice de aprovechamiento. La superficie de circulación, por ejemplo, los ascensores, la superficie del subsuelo y parqueo, no se computa. Eso, por eso les digo, esos son aparte. Es decir, que no está dentro de la superficie construida del índice de aprovechamiento, sino que entra como un plus, como un agregado. Es decir, que si mi índice de aprovechamiento me dice 4 y yo tengo un lote de 1000 metros cuadrados y puedo construir de acuerdo a eso, entonces 4000 metros cuadrados, a esos 4000 metros cuadrados yo le voy a sumar por ahí, qué sé yo, voy a decir 600 metros del parqueo. Entonces serían 4600. Más, no sé, 100 metros de la escalera y pasillo. Entonces serían 4800, 4700, 4500. Es decir, voy a incrementar esa superficie construida con esto. Eso quería agregarle, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos entonces ya ustedes dentro de esto la zona central y su cuadrito, que es lo que se permite, ya este cuadro detallado. Por ejemplo, ¿tiene factor de ocupación? No tiene. ¿Tiene índice de aprovechamiento? No tiene. ¿Tiene retiro frontal obligatorio? No tiene. La altura, según el reglamento del centro histórico, que está en anexos. Los apoyos a la colindancia, ya lo vimos, el 70%, bla, bla, bla. La torre no tiene, no tiene retiro frontal, lo que tiene es galería frontal. En la Z1.3, aquí tendríamos el resumen entonces de lo que se puede hacer, ¿no? Como les decía, factor de ocupación no tiene, índice de aprovechamiento 4 metros cuadrados. Esto es lo que quería, y en estos minutos, lo que le decía que quería
explicarle. De todas maneras, ustedes tienen que leer, cada uno ya está en la zona comercial, en la Z3.1, en la Z3.2, en la Z4.1, aquí no tiene factor de ocupación, no tiene desaprovechamiento, tiene retiro frontal obligatorio, la altura del basamento es 12,50, ya lo dijimos, los apoyos laterales y de fondo 60%, entonces eso es fácil. La Z4.2, la zona habitacional de alta densidad Z4.2, esa fue derogada por el, en este código, ya ha sido derogada, entonces. Es lo que le decía, ya no está, y está, solamente está que ha cambiado, ¿no? Baja habitacional de baja densidad y baja ocupación. Entonces, esta de alta densidad y baja ocupación ya no está en Z4 y la han puesto en fajas, ¿se acuerdan? Como como lo que les decía, como una manzana de más de 6.000 metros cuadrados. Eso es lo que ha cambiado, entonces, en este cuadro. Bueno, están todos entonces las zetas. Ustedes simplemente tendrían que entrar a estos cuadritos. Y lo que les decía, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se manejarían las fórmulas? Bien. Dice, a ver, ¿dónde está mi? Dice, la altura. La altura dice, de la torre, como veíamos ahí, dice, está, no tiene una altura máxima en las fajas, sino que está determinada por el índice de aprovechamiento y los retiros laterales y de fondo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un terreno, yo tengo un terreno. Vamos a suponer que este terreno tiene, qué sé yo, 20 metros de frente, ¿ya? Y 40 metros de largo. ¿Ya? 20 por 40. Entonces tiene 800 metros cuadrados de superficie. Estamos sobre una avenida, entonces puedo hacer torre, y yo tengo entonces 3.200 metros cuadrados de superficie construida, a construir. A eso ya dije que se le va a incrementar y seguramente va a llegar a vamos a poner que lleguemos a los 4.000, digamos, con el incremento del subsuelo. Bueno, pero eso ya va a depender de la categoría del edificio, porque mientras más, si tenemos 2 subsuelos, va a aumentar aún más, ¿no? Y si tenemos balcones o terrazas, va a aumentar aún más. Bueno, ¿qué quiere decir? Nos vamos a retirar 5 metros, sí o sí. 5 metros de retiro frontal obligatorio. Apoyo, 60% sobre cada colindancia en el basamento. Entonces, vamos a decir que yo voy a tener un apoyo acá. Estos 5 metros están dentro de los 60 metros, dentro del 60%, es decir, el 5. Y bueno, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Esto sería el basamento. Es decir, que ¿cuántos pisos de basamento? 4 pisos de basamento. Quiere decir que yo me puedo apoyar 4 pisos de basamento.
puedo hacer voladizo. Si estamos sobre avenida, no puedo hacer voladizo sobre el retiro frontal. No puedo hacer voladizo. Sí, al interior, en la Z, pero en la faja no puedo. ¿Puedo hacer torre? Sí, puedo hacer. ¿Desde dónde puedo hacer la torre? Puedo hacer la torre desde aquí, desde la línea de construcción. Antes se obligaba a el retiro de la torre de la línea de construcción. Ahora no. Ahora se puede hacer la torre desde la línea de construcción, pero no se puede avanzar con voladizo. Entonces, ¿cómo podemos hacer la torre? La torre se tiene que retirar de la línea de las colindancias y de las tres colindancias. Se tiene que retirar. ¿Cómo se retira? ¿Ya? Este sería el perfil de la torre. Se tiene que retirar. ¿Cuáles son esos retiros? Como dice ahí la letanía esa, ¿no? De acuerdo a los retiros, ¿no? A las colindancias. ¿Esos retiros cuáles serían? Primera categoría. 2 más H sobre 10. Primera. Segunda categoría. Segunda. 1,5 más H sobre 12. Tercera categoría. 1 más H sobre 15. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, esta es mi torre, ¿no? Estas son mis colindancias. Bueno, ahí, estos 5 metros de retiro, mi torre, mis colindancias. Aquí yo tengo, por ejemplo, una fachada de primera categoría, ¿no? Porque mis dormitorios me están dando a este lado. Todos mis dormitorios me están dando. Entonces, ¿cuál va a ser el retiro de esto? Va a depender de la altura de la edificación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 40 metros de altura, voy a tener 40 dividido 10, 4 más 2, 6. Quiere decir que me voy a retirar 6 metros de esta colindancia. Vamos a suponer que aquí tengo todo lo que sea servicios, cocinas y qué sé yo. Entonces voy a hacer esta fórmula, ¿ya? Entonces el retiro va a ser menor porque aquí esta constante es menor y este denominador es mayor. Por consiguiente aquí va a ser, no sé, 4 y pico, vamos a suponer. No voy a sacar, ¿ya? Entonces, de eso me va a depender incluso la altura de la torre. Porque, ¿qué pasa? Eso me limita, además, la altura de la torre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un terreno muy angosto, ¿no? Tengo un terreno de 12 metros, ¿no? Un terreno normal de 12 metros, sobre una faja. Y voy a decir que este terreno tiene 12 por, vamos a decir, 12 por 80, me da de calle a calle, ¿no? Entonces tiene 1000 y pico metros cuadrados, ¿no? 16, ¿sí? 10, 12 por 80, no sé cuánto es, no voy a hacer lineera de multiplicar ahorita porque tengo sueño y estoy apurada. Entonces, aquí me dicen ustedes, uy, pero tiene, pucha, puede hacer una torre porque es un terreno grandísimo. ¿Puedo hacer una torre? Fíjense, tengo 12 metros de frente.
¿Puedo hacer un basamento de 4 plantas? Sí, lo puedo hacer. Perfecto. ¿Por qué? Porque simplemente dejo los vacíos para iluminación y ventilación. Pero si me tengo que retirar después de los 12 metros de altura, si me tengo que retirar de los 12,50 para hacer mi torre, fíjense, si quiero hacer, por ejemplo, 10 pisos, 10 pisos, 10 pisos me indicarían 30 metros de altura. Dividido 10, 3 metros más 2, 5. Me retiro 5 metros de acá, ya me quedarían 7 metros simplemente. Y me tengo que retirar de aquí también. Y de acá me voy a retirar, por ejemplo, lo mínimo, 1,50, vamos a decir, de tercera categoría. Entonces ya no me quedan más que 5,50. 5,50 no puedo hacer una torre, es decir, me quedaría un alfiler de torre. 30 metros por 5,50 es un alfiler. Entonces, por eso es que la torre está limitada en su altura por los retiros laterales, ¿no? Y por la altura de la torre. Es decir, no hay un límite de altura en sí. La altura de la torre me va a limitar por el ancho del terreno, ¿no? Y por la altura y los retiros laterales. Mientras más alto va a ser, voy a hacer un esquema, por ejemplo, voy a tener aquí mi basamento y voy a tener aquí mi altura de la torre. Entonces, esta altura va a estar limitado por el ancho del terreno. Mientras más ancho el terreno, yo puedo hacer una torre, porque estos retiros voy a poder hacerlos. Y mi torre no va a ser un espárrago o un espagueti. Entonces voy a poder subir por los retiros laterales, ¿no? Por los retiros laterales de acuerdo a la categoría de los ambientes. Y por la superficie del terreno que me da el índice de aprovechamiento. Entonces, si yo tengo un índice de aprovechamiento alto y un terreno grande, pues me voy por ejemplo, voy a tener, no sé, 6,000 metros cuadrados para construir, y esos 6,000 metros cuadrados los voy a repartir, obviamente, Entonces, eso es lo que, si no entendieron, bueno, ya no me da tiempo, se los voy a, léanlo, y para el día, Sábado, en la noche. esperen un ratito, que estoy sacándole foto. Pongan sus cámaras que voy a sacar fotos porque ya no me da el tiempo de 15 minutos tardó en. Ya pongan sus cámaras. Miren que son. Entonces, el día sábado, lean, por favor, y ya para el día sábado tengan sus grupos, y además, en lo posible, los planos que vayan o la construcción que vayan a analizar, para que podamos ver incluso en detalle, ¿ya? Porque si no, hablar sobre la nada es difícil. Ya para aplicación de la fórmula. Básicamente todo lo demás es un poco a leer. Y ahora sí, voy a sacar foto. Todo lo demás es simplemente a que ustedes apliquen, ¿no? Cómo se hacen, por ejemplo, Arquitecta, una consulta, ¿cuál es la documentación mínima que debemos tener para los proyectos que debemos presentar? Esperen, la tengo. Para la documentación mínima, la documentación mínima para la presentación oficial está ahí, ¿no? Pero para el análisis, mínimamente ustedes tienen que tener la planta baja,
porque si no ahí tienen los retiros laterales, los retiros de fondo, es decir, una planta de la torre, por lo menos una planta tipo, ¿no?, de la torre, una planta del basamento, una planta de la planta baja, un plano de planta baja, un plano del basamento, si es que es tipo, porque a veces como son 4 plantas de basamento en algunos casos, entonces puede haber algunos que sean diferentes, pero por lo menos uno tipo. Y de la torre por lo menos uno tipo, ¿no?, para que ustedes puedan analizar. Luego, un corte por lo menos para que ustedes vean las alturas de la torre, del basamento y los pies derechos, y la altura total del edificio. Y una fachada, para que ustedes puedan ver los aventanamientos, porque vamos a ver también el tipo de aventanamiento, es decir, cómo se saca, ¿no?, para la iluminación de los ambientes. Entonces, eso sería lo mínimo de análisis. Las plantas, un corte y una vista mínimo. Y todas las plantas no, con que tenga una planta tipo de la torre, una planta tipo del basamento, y la planta baja, y el subsuelo, ¿no? Estaba olvidándome, en caso de que exista subsuelo, también. ¿Ya? Bueno, yo les voy a mostrar entonces el sábado. Lean, sí, por favor, péguenle no una lectura a fondo, no, pero péguenle por lo menos así rápidamente para ver qué es lo que tiene y lo que no pueden entender. ¿Ya? Hasta luego, chicos, ya son las 9:18. Hasta luego, arquitecta. El sábado traten de estar, por favor. Nos confirma la hora, Arqui, Sí. al grupo. Ya, muy bien.